Y ver cómo se transformó la Navidad en eso, en lo que es el arbolito, los adornos y gastar un montón de plata de unas cantidades realmente absurdas, me hizo pensar en lo importante que es prepararnos como cristianos para Navidad y pensar que en realidad el verdadero motivo, gracias, de Navidad para un cristiano es que nació Jesús. Ese Jesús del que estábamos hablando recién en la alabanza, ese que le estábamos adorando. Ese Jesús que nos dio salvación, ese que caminó en la tierra, se hizo hombre y después se entregó por nosotros para que hoy podamos tener vida eterna. Y el nombre de esta prédica es Identidad como cristianos. Y cuando el Señor empezó a trabajar eso en mí, fue como duro, porque la identidad habla de lo que somos, de lo que pensamos, de lo que hacemos y de cómo nos relacionamos también con el otro. Habla de completamente lo que somos en nuestra totalidad. Y Primera de Juan 2:6 dice que el que afirma que permanece en Dios debe vivir como Él vivió. Y este versículo siempre, Primera de Juan 2:6. Ay, estoy dejando bien. Y como les decía, este versículo me ha dado muchos cachotes espirituales. Porque está diciendo, bueno, si vos decís que sos cristiana, si vos decís que sos cristiano, tenés que vivir como Jesús vivió. Y yo lo pienso y digo, qué difícil es vivir como el Hijo de Dios, como aquel que fue sin mancha. Y Dios no nos está pidiendo que seamos completamente como Jesús porque sabe nuestra naturaleza de pecadores, sabe lo que nos cuesta, por eso tenemos la confianza de acercarnos a Él y de poder confiar en sus planes y que Él sea transformándonos. Pero acá dice, bueno, el que dice que es cristiano, el que dice y el que afirma que permanece en Él, debe vivir como Jesús vivió. Y me hizo preguntarme, bueno, ¿y cómo vivió Jesús? Porque yo afirmo que soy cristiana y yo me presento a todo el mundo como cristiana. Y pienso, bueno, ¿cómo vivió Jesús? Y primeramente pensaba que era una persona que amaba y que servía. Todo su transitar sobre esta tierra estuvo sirviendo y amando a otros. Y pensaba puntualmente en el lavado de los pies de sus discípulos. Y a mí eso me confronta mucho. Porque yo, si viene Jesús ahora y me dice, lávame los pies, yo iría corriendo a lavárselos. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a que, no sé, viene ahora Melba y dice, bueno, hoy a Belén le toca lavarle los pies a todos? Creo que a ninguno le daría mucho para lavar pies. Imagínense que nuestros pies, supongo que están todos lavaditos, pero en esa época estaban caminando todo el día con esas sandalias que seguramente tenían los pies hechos un asco, y Jesús, que era el Rey de Reyes, el Hijo de Dios, el único sin mancha, el que podía darnos salvación, viene y le lava los pies a sus discípulos. A mí ese Jesús me enseña demasiado. Me enseña que yo soy una orgullosa, porque seguramente yo no le lavaría los pies a todos los que están acá. Y pienso, con ese acto, que primero también saber que lavaban los pies solo los que eran esclavos. O sea, no tenían opción. Tenían que lavar los pies a los que habían llegado a la casa y los lavaban y ya está. Y ese Jesús que no tenía la obligación de hacerlo, para toda la reunión y bueno, ahora les voy a lavar los pies. Y es tremendo ver cómo con ese acto nos enseña tanto, de humillarnos, de ponernos en el lugar del otro, de amar tanto al otro, de ponernos en lugares que tal vez no nos gusta. Pongo este ejemplo del lavado de pies, pero es con muchas cosas. ¿Cuántas cosas nos cuestan de ponernos en el lugar del otro y de poder servir al otro? Muchas veces en la iglesia hay que hacer cosas que no queremos hacer. A veces yo, por ejemplo, soy consciente de que frego poco y tendría que hacerlo más. Pero es algo que Jesús nos enseña. Con ese acto de lavar los pies, nos enseña a servir, a amar. De ese Jesús que era soberano, se humilla y se pone por último. Y es maravilloso ver a ese Jesús que ama y que sirve a ese nivel. Y después pensaba en también Jesús fue siempre radical. Jesús no andaba con vueltas. Si Jesús tenía que decirte que abandones, pienso en los fariseos, todo el tiempo les decía hipócritas, manada de víboras. Y eso no está diciendo que nosotros vayamos ahora por el mundo y decirle, vos sos un pecador, sos un hipócrita, no. Pero de poder ser nosotros radicales con las decisiones que tomamos. Si decimos que permanecemos, debemos vivir como Él vivió. Y debemos
ser cristianos en todas nuestras áreas, no solo dentro de la iglesia, como decía Belén hoy cuando estábamos cantando, sino de salir afuera, pasar esa puerta y seguir siendo cristiano y siguiendo tomando decisiones que agraden a Dios. Creo que es una de las cosas que tenemos que hacer, que es eso, vivir como Él vivió. No podemos agradar al mundo, no podemos decir soy cristiano y después hacer todas las cosas que le agradan a Satanás, porque eso no es vivir para Dios, eso es vivir para Satanás. Hace poco Fernando hablaba de eso, de si no estamos viviendo para Dios, estamos viviendo para Satanás. No hay opción de vivir para los dos. Capaz que queremos engañarnos y decir, bueno, un día esto, un día lo otro, pero no existe. Si estamos haciendo cosas que le agraden a Satanás y estamos viviendo en pecado, estamos viviendo para el enemigo y no para Dios. Sí, nos podemos equivocar, yo me he equivocado muchas veces, le he fallado muchísimo a Dios, pero ser cristiano implica eso, arrepentimiento verdadero. Lo primero de ser cristiano es eso, reconocer que somos pecadores, aceptar el perdón de nuestro Señor Jesucristo, aceptarlo como Señor y Salvador y decidir abandonar la vida que llevábamos. Cuando habla la Biblia de quitarse el ropaje de la antigua naturaleza, está hablando de eso, de abandonar lo que somos nosotros, porque Dios ya sabe que somos así, sabe que somos mentirosos, sabe que le íbamos a fallar 500 veces, somos idólatras, amamos el dinero, todo eso, todos los pecados que ustedes reconozcan que tienen y los que no también, porque a veces Dios sigue examinando y cada vez tenemos más. Dios ya los conoce. Dios cuando decidió mandar a su Hijo a la cruz ya sabía lo que éramos nosotros. Ya sabía que había asesinos, ya sabía que había idólatras, ya sabía que había gente que le gusta la inmoralidad sexual. Todo eso Dios ya lo sabía de nosotros. Y aún así decide enviar a su Hijo a la cruz. Y cuando nos dice que quitemos el ropaje, nos está diciendo eso. Bueno, vos sos así, pero yo no quiero que seas más así. Te amo como sos, pero eso no me agrada y quiero que seas como yo te creé. Que vuelvas a ese diseño original que había creado desde un principio para Adán y Eva, que no lo pudieron cumplir, pero ahora en mí lo pueden hacer. Porque la obra que Dios comenzó, como dice Filipenses 1:6, la va a perfeccionar hasta el día que Cristo venga. Así que no tenemos excusa. No nos podemos justificar, ay, pero mi naturaleza es de pecado. Sí, mi naturaleza es de pecado, pero Cristo ya vino y ya pagó el precio por eso. Ya se lo podemos entregar a Él y no es necesario que nos justifiquemos atrás de eso, porque Jesús sabe que eso es una mentira. Y es un arrepentimiento que no sirve porque es falso. Si Él ya pagó el precio y creemos que Él vino a morir por nuestros pecados, es porque ya tenemos a alguien que nos justificó. Y la otra cosa que pensaba es en obediencia. Jesús fue completamente obediente. Y tal vez a nosotros sí nos cuesta ser obedientes. Nos cuesta dejar algunas cosas que nos hacen mal, porque sabemos que nos hacen mal, porque Dios nos da revelación. Eso es algo que tenemos que tener claro. Dios no nos deja avanzar en pecado. Dios nos permite avanzar en pecado, pero nos para. Si tenemos el Espíritu Santo y pedimos realmente que Dios nos muestre, Dios nos muestra. Ahora, si nosotros queremos hacer lo que nosotros querramos, tenemos el libre albedrío de elegir. Si vos querés pecar, pecá. Ahora, no es un justificativo. Y pensaba en el pueblo de Israel, justo hoy Belén lo traía, y para mí el pueblo de Israel me ha marcado mucho, porque desde el principio me quejé mucho y después Dios me mostraba una y otra vez que yo era como el pueblo de Israel, ese pueblo que una y otra vez le fallaba. Y Dios una y otra vez les mostraba el camino y esperaba que vuelvan a Él. Y Dios les mostraba el camino al pueblo de Israel porque sabía que la desobediencia iba a traer maldición. Porque la desobediencia no va a lastimar a Dios, no va a cambiar que Dios deje de ser Dios. Si yo decido ser desobediente, Dios va a seguir siendo soberano. La que me voy a herir soy yo. La que se va a lastimar soy yo. La que va a terminar en malos caminos voy a ser yo. Y Dios también sabe que las consecuencias de la obediencia traen bendición. Y con el pueblo de Israel insistía y insistía y insistía. Y el pueblo de Israel fallaba y fallaba y fallaba. Y hoy, a diferencia del pueblo de Israel, tenemos a Jesucristo, que podemos acercarnos confiadamente a Él. Pero pienso en ese cuidado de Dios y en esa obediencia. Bueno, Dios está con nosotros y nos muestra, como les decía recién, el camino, porque sabe las consecuencias. Ahora, nosotros somos los que elegimos si seguimos el camino de la obediencia o el camino de la maldición. Eso va a depender de nosotros. Dios muchas veces me mostró, si seguís avanzando en esto, te va a destruir. Y tal vez no me iba a destruir, no sé, no me iba a pisar un auto ahora afuera, sino que me iba a destruir espiritualmente. Me iba a alejar de Él.
Y Dios me dijo, Micaela, ¿es esto o soy yo? Y cuando me di cuenta de que con mi boca, ¿sí? Yo decía, no, Señor, te elijo a ti, ¿cómo voy a elegir el pecado? Si yo soy cristiana. Y con mis acciones seguía avanzando, no, Señor, sí, yo te elijo. Y seguía avanzando en pecado. Y así fue como me destruí a mí misma. Porque Dios me advertía y yo seguía avanzando en pecado. Y cuando Dios nos advierte que no sigamos en pecado, es por eso, para cuidarnos y que no terminemos así, destruidos. Dios nos va a permitir. Sí, si yo ahora digo, ay, Señor, mira, yo quiero robar, y Dios me dice, no, pero pude, voy y robo, puedo robar. Ahora, eso no, ay, sí, el Señor me dejó robar. No, no me dejó robar, me dejó avanzar en pecado, y ahí yo me di cuenta. Y no fue una lección de Dios. Dios ya me había mostrado que me iba a destruir. Ahora, si yo lo elegí, las consecuencias son mi culpa, no culpa de Dios porque me dejó avanzar en eso. La que decidió avanzar fui yo. Y pienso en este Jesús que fue obediente hasta la muerte, y en este pasaje de Primera de Juan que me dice, bueno, vos, si decís que sos cristiana, tenés que ser obediente también, porque no podés decir que sos cristiana si no me obedeces. Hay un pasaje en los evangelios, que ahora no me acuerdo dónde está, que dice que el que ama, obedece. No podemos decir que amamos a Dios si no somos obedientes. Es como que van de la mano. Yo puedo decir sí que amo a Dios, pero si no lo obedezco, no lo estoy amando. Una y otra vez nos dice ese pasaje, el que me ama, me obedece. El que me ama, guarda mis mandamientos. Es condicional. Yo no puedo amar a Dios si no lo obedezco, y no voy a obedecer a Dios si no lo amo, porque no lo estaría conociendo. Y otra cosa de las que veía esto de la bendición, Dios tenía una promesa para el pueblo de Israel. La promesa era que iban a llegar a la tierra prometida. Para los que no saben, el pueblo de Israel era esclavo y Dios les prometió que iban a ser libres. Le iba a dar una tierra completamente para ellos, la tierra iba a ser perfecta. Y aún así el pueblo de Israel decidió ser idólatra, decidió seguir pecando, decidió seguir alejándose de Dios. Hacían cosas que eran completamente lo contrario a lo que Dios les pedía. Y el pueblo de Israel, hasta el fin de sus días, fue desobediente y terminaron muertos, porque desobedecieron. En nuestro caso es la muerte espiritual. Y también, como decía Belén, bueno, Dios nos sacó del infierno, pero si nosotros no aceptamos como Salvador, seguimos en eso, porque el único que puede darnos vida eterna es Jesucristo. Y pensaba en eso, bueno, el pueblo de Israel decidió tanto ser desobediente y decidir seguir lo que Dios no quería, que terminó muerto. Dios cumplió su promesa igual, y se los dio a sus descendientes. Pero el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que había hecho Dios, siguió siendo desobediente hasta el fin de sus días. Y pensaba en esto, bueno, ahora nosotros sabemos que no estamos solos y que tenemos la promesa de que Dios nos va a sacar de eso. O sea, podemos confiar en que si algo me cuesta, si yo soy idólatra, le puedo entregar a Dios, Señor, mira, mi debilidad es poner otras cosas en tu lugar. No puedo. Todo va antes que vos, pero quiero amarte y quiero ser obediente a ti. Pedírselo a Dios, Señor, aumenta mi obediencia, aumenta mi fe. Sabemos que tenemos la confianza en Él de acercarnos y entregarle todo lo que nos cuesta, porque por eso nos acercamos a Él cuando somos pecadores, porque reconocemos que lo somos, y eso se lo tenemos que entregar. Si nos cuesta la inmoralidad sexual, bueno, entregárselo a Dios. Señor, mira, tengo deseos sexuales, te los entrego a vos. Mira, Señor, tengo ganas de robar, tengo ganas de matar, no creo que tenga ganas, pero capaz que alguno lo tiene. Pero todas esas cosas que no agradan a Dios, hay que entregárselas si realmente queremos seguirlo. Porque Él ya sabe eso. No es algo escondido para Dios decir, ay Señor, tengo ganas de tener relaciones sexuales, me da vergüenza decirte. No, Dios ya conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras acciones. Dios ya lo sabe. Si se lo entregamos, podemos salir de eso y Dios nos puede rescatar de eso. Ahora, si nosotros tratamos de luchar con nuestras propias fuerzas, no vamos a poder. Porque somos débiles y nuestra carne tiende a hacer lo que agrada a la carne, a nuestra naturaleza de pecadores. Y y confiar en eso, en los planes de Dios. Si nosotros reconocemos que somos cristianos, también tenemos que depositar nuestra confianza y saber que sus planes son perfectos para nosotros. Entregarle todos nuestros planes. Tal vez sean buenos, porque, por ejemplo, yo quiero ser psicomotricista.
no es pecado ser psicomotricista, pero si Dios quiere que yo sea abogada, bueno, Señor, mira, yo quiero ser un psicomotricista y servirte con esto, pero que sea tu voluntad, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Y lo último que pensaba es en compartir el Evangelio. Jesús, todo su transitar a la tierra, desde que empezó su ministerio, compartió las buenas noticias y trató de acercar gente a su reino. Y era el mismo, estaba hablando del mismo. Todas las cosas hermosas que él decía, se lo decía de sí mismo. Y nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, tenemos que vivir amando a otros y por tanto compartiendo el Evangelio para que otros sean salvos. Hace un tiempo hablábamos que no muestra amor al otro si no le compartimos el Evangelio. Y eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Después de aceptar a Jesús, después de vivir en obediencia, compartir el mensaje de aquel que nos salvó. Porque hoy somos libres porque Él nos hizo libres. Pero el que está afuera no sabe quién le dio libertad. No sabe que hay un Jesús que lo amó hasta entregar su vida por Él. Que lo puede librar de sus pecados y que le puede dar salvación y vida eterna. Y es algo maravilloso. No es algo digno de ocultar abajo de una silla o de lo que sea, sino que es algo digno de ser compartido. Porque aquel que ahora nos dio salvación, yo ahora puedo tener paz en mi corazón, tener gozo a pesar de cualquier situación, incluso ser una persona feliz a pesar de lo difícil que puedan ser las circunstancias de la vida, solo porque Jesús vive en mí. Yo soy lo que soy hoy porque Cristo me transformó y no por mí, porque realmente fui un desastre cuando no tenía a Cristo en mi corazón y es algo que le puedo dar gloria a Él y estoy confiada en que cada vez me transforma más. Tengo un montón de cosas que cambiar, sigo siendo desobediente en muchas cosas, pero tengo la confianza de que me puedo acercar a Él, así con toda la vergüenza del mundo, porque cuando le fallo a Dios, voy con toda la vergüenza del mundo. Pero cuando sentimos eso, tenemos que correr a sus brazos y no correr de Él, porque cada vez que corremos de Él nos alejamos más y no podemos entregarle y ser transformados por Él. Y bueno, todo esto obviamente no es posible si primero no dimos ese paso de ser cristianos. Y cuando elegimos ser cristianos, elegimos todo esto, elegimos ser transformados por Dios. Así que bueno, quiero orar para cerrar este tiempo. Señor, te doy gracias porque es un tiempo donde te podemos pensar. Gracias por ese sacrificio que hiciste en la cruz, pero también gracias por haber nacido ahí en un pesebre de forma tan humilde, de haber caminado con nosotros, Señor. Demostrar que podemos caminar de tu mano, Señor, de que cada tentación, Señor, te la podemos entregar a ti. Gracias por mostrarnos el camino a seguir, gracias por tu perfecto caminar, gracias por salvarnos. Señor, y anhelo que aquellos que aún no te han conocido, aquellos que aún no han decidido seguirte, Señor, aquellos que aún prefieren luchar solos, Señor, que te lo puedan entregar a ti, que puedan correr a tus brazos en vez de correr de ti. Gracias, Señor, porque nos has dado salvación. Nos sacaste del foso de la muerte, Señor, nos sacaste de la oscuridad, nos alumbraste. Que hoy podamos decidirnos por ti, Señor. Decidirnos por la obediencia, decidirnos por el amor a los otros, Señor. Conocemos que somos creación tuya y que los demás también son creación tuya y que los tenemos que amar y servir. Que podamos tener un corazón lo más parecido al tuyo, Señor. Que podamos estar dispuestos incluso a lavar los pies de los demás, Señor, si es tu voluntad. Que podamos estar dispuestos a escuchar tu voz y decidir seguirte. Que si tú nos dices que no, Señor, es porque nos amas. Gracias, Señor, porque cuando vamos a ti, tú nos muestras el camino que seguir. Tú jamás nos dejas solos, Señor, sino que nos muestras. Cuando es no, es no. Y sabemos que el cristianismo no es solo dejar cosas, sino decidir por cosas mejores que son acorde a tu plan. Gracias, Señor, porque tus planes son mucho mejores que los nuestros. Gracias porque, aún siendo el soberano, decidiste ponerte por debajo. Gracias por darnos vida eterna, por darnos salvación. Que en este mes, Señor, podamos estar recordando a Jesús.
Que podamos dejar de pensar en los regalos, en el arbolito, incluso en el tiempo en familia, Señor, que sabemos que son cosas buenas, pero que lo central seas tú, Señor. Ese Jesús que vino, estuvo en el pesebre, ese Jesús que estuvo transitando, ese Jesús que fue a la cruz y ese Jesús que resucitó. Que en este mes, Señor, podamos estar tan cerquita de ti, Señor, que podamos decidirnos por la obediencia. Señor, y como decía Belén, hoy somos un cuerpo y estamos juntos, Señor, para servirte, pero también para cargar las cargas de los otros. Que podamos tener la confianza de acercarnos a alguien cuando estemos luchando y no podamos entregártelo a ti, sea por vergüenza, sea porque hemos fallado una y otra vez, Señor. Que podamos confiar en lo que tú nos digas, aun cuando venga de otras personas. Señor, que podamos ser obedientes como Cristo fue obediente. Gracias, Señor Jesús. Ora en cada corazón, ora en cada uno de estos jóvenes, Señor, bendícelos de forma especial. Que puedan ser jóvenes que trasciendan, Señor, que sus acciones impacten a otros, que puedan ser una generación encendida, Señor, que sean radicales con su manera de vivir y que sean radicales en ti, Señor, que puedan compartir a otros el Evangelio y que con su vida misma puedan mostrar esa luz, Señor. Que cada uno de ellos te pueda conocer y pueda disfrutar de tus bendiciones y de esa salvación que solo tú puedes dar. Gracias por la vida que tenemos en ti, Señor. Gracias porque nada se compara con eso. Gracias porque podemos ser transformados. Y te pido que cada uno de estos jóvenes elija ser transformados por ti, Señor. Con la confianza de que tú, hasta el día en que tú vengas, vas a perfeccionarnos. Que nos amas como somos, pero quieres que dejemos todo eso atrás. Que tomemos nuestra cruz, que abandonemos el ropaje que traíamos y que volvamos al diseño original, Señor. Ese diseño perfecto que tú creaste. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre santo. Amén.